Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Marlene Durán Lajara y en el día de hoy estaremos haciendo un contenido especial, diferente a lo que hemos estado trabajando durante este mes de noviembre, todos los martes, todas las semanas compartiendo la serie de Aprendiendo a deleitarnos en los Salmos. Pero hoy estaré respondiendo a una pregunta que se repitió varias veces en mi video que compartí hace unas semanas ya de mi testimonio al principio de este proyecto, en los primeros días. Y creo que es sumamente importante adentrarnos en un poco de historia, aunque sea brevemente, en el día de hoy, para seguir creciendo y aprendiendo juntos de la importancia del latín para la iglesia y por qué oramos en latín. Así que acompáñenme y bienvenidos. Bueno, como ya les comenté en la introducción del video, hoy estaremos compartiendo algunas respuestas para dar un poco de luz a... Bueno, como ya les comenté en la introducción del video, hoy estaremos compartiendo algunas respuestas para dar un poco de luz a la pregunta tan repetida de mi testimonio, porque esto se debe a que yo hice una introducción en ese video precisamente orando en latín. Y la verdad me nació de corazón porque es una práctica que he adquirido junto a mis seres queridos, a mi esposo, por nuestra fe, por los conocimientos adquiridos también de la tradición de nuestra iglesia, que yo antes no tenía idea, ni siquiera, cuando estaba en la iglesia católica en mi juventud, antes de salirme y volver. Pero sí, antes de esa salida y de mi retorno, yo de verdad no sabía nada de esa tradición de lo sagrado de la misa tradicional, ni de orar en latín, ni siquiera ustedes sabrán ni rezaba el rosario, entonces empezando por ahí, ¿verdad? Cosas más básicas y conocidas hoy en día en la modernidad de nuestra fe e iglesia. Pero pues sí surgieron muchas dudas y mucha gente haciendo preguntas y al principio pues simplemente obviamente le presté atención, pero no pensaba hacer un video. Pero sí creo que es muy importante por obviamente la naturaleza de este proyecto, que mi objetivo desde el principio y la intención es abrir el diálogo, como siempre les digo, y pues seguir aprendiendo de esas dudas que tenemos, que yo en su momento estaba ahí y todavía al día de hoy sigo creyendo firmemente que mientras más aprendo de mi fe, eh, pues, pues más me falta por aprender. Nunca lo vamos a saber todo, porque nuestra sabiduría es finita, solo Dios lo conoce todo. Así que voy a enfocarme en tres preguntas básicas para partir de ahí con el contenido. La primera es por qué el latín eclesiástico es una lengua sagrada. La segunda, por qué es la lengua de la iglesia, por qué la seguimos usando. Y la tercera, por qué rezar en latín es tradición de la iglesia. También voy a aclarar de entrada, que también lo mencionaré más adelante, más ya para el final, cuando se acerque el final del video, pero de entrada les digo que algunas personas también tenían la duda de que si rezar en latín hace la oración más santa que al rezar en otros idiomas, como en español, inglés, portugués, italiano, etcétera. Y por supuesto que no. Ya eso está aclarado de entrada. No hace el momento más santo porque sea en un determinado idioma. Originalmente, el pueblo romano hablaba la lengua antigua prisca latinitas y en el siglo III a.C., todos estos autores y personas cultas se comprometieron a enriquecer el idioma con idiomas griegos. Todo esto alentado por las clases cultas. Bajo la influencia de esta aristocracia política e intelectual, se desarrolló el latín eclesiástico. Después del siglo III teníamos dos clases. La primera, literarios helenistas, es decir, sermo-urbanos, y la segunda, personas analfabetas, es decir, sermo-vulgaris. Todos estos intelectuales y personas cultas tenían que hacérselo entender a las personas analfabetas.
De esta combinación de clases, de este idioma, nace el sermo quotidianus. Sermo quotidianus. Así que el latín clásico no duró mucho tiempo en el nivel que lo elevó Cicerón, como les voy a hacer un paréntesis ahora para explicarles el contexto de lo que les estoy diciendo. Y su decadencia fue en la época de César Augusto, el primer emperador romano. Cicerón, les comento que fue el fundador de la ciencia del derecho y considerado el más importante filósofo romano. Fue el máximo orador latino. Como escritor, él aportó al latín un léxico abstracto del que carecía, transvasó y tradujo numerosos términos del griego y contribuyó al idioma latín, transformándolo definitivamente en una lengua culta. Así que se olvidó completamente esta distinción clásica entre el lenguaje de la prosa y la poesía. A mediados del siglo III, la comunidad cristiana en su mayoría hablaba lengua griega. Era así como se celebraba la liturgia. En África, el griego fue la lengua elegida por los clérigos, pero el latín era el idioma más conocido por la mayoría. Tertuliano era conocido como el padre de la teología latina cristiana porque todas sus obras terminaron empleando únicamente el latín. Todo esto para beneficiar al número creciente de cristianos occidentales que únicamente hablaban latín. Esto desarrolló una terminología cristiana que solamente era exclusiva del habla griega. A todo esto le precede el Papa Víctor. San Jerónimo lo describe como el primer autor escritor de la iglesia cristiano en lengua latina. Toda esta necesidad de la iglesia, este llamado a adoptar una lengua universal, nació precisamente del número creciente de cristianos que hablaban la lengua latina. Y haciendo otra aclaración ya sobre el término católico, viene del adjetivo griego católicos, K-A-T-H-O-L-I-K-O-S, que significa universal, que luego se latinizó en católicos y en sí misma significa en relación a o que afecta al mundo entero y a toda la gente en él. Fue en el primer concilio de Nicea en el año 325 el marco cardenal en el que se usó el latín de manera institucional. Aquí es donde remarcamos la gran diferencia entre el latín clásico y el latín eclesiástico, tanto en pronunciación, ortografía y uso. Además, tiene un acento italianizante, el latín eclesiástico también llamado latín alto medieval, latín litúrgico o, como les acabo de decir, latín italianizante. El latín eclesiástico pertenece formalmente como lengua de la Iglesia Católica, aunque en el estado de la Ciudad del Vaticano se usa en común el italiano. Sin embargo, el latín permite vincular a cristianos de todas partes del mundo y en toda época. Pero llegamos al punto culmen, es decir, la estructura definitiva del ritual romano, del latín eclesiástico. El punto culmen fue el Concilio de Trento. Como fruto del Concilio de Trento en 1570, el año 1570, se promulga la Santa Misa Tridentina, es decir, el latín es universal. Y de aquí la importancia de evitar desvirtuar el sentido y significado de los textos. Su significado ya no sufrirá variaciones porque el latín ya no está sujeto a evolución. Como aclaramos al principio, nuevamente les comento que no porque oremos en latín hace el acto de rezar más santo, sino que preserva su valor en lengua, la inmutabilidad, la universalidad y su nobleza. Eso es lo que estamos preservando. El latín es lengua sagrada porque es utilizada para el sacrificio sagrado. Pilato mandó a escribir un letrero para ponerlo sobre la cruz y esto lo podemos encontrar, lo que les voy a decir a continuación, en San Juan, capítulo 19, versículos del 19 al 20. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad,
Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Esta lengua fue consagrada por la inscripción INRI, INRI, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Dice San Roberto Belarmino sobre el santo sacrificio de la misa: la costumbre más antigua de la Iglesia está de acuerdo, porque en todo el Oriente no se encuentra una liturgia antigua, excepto en griego o arameo, mientras que en todo el oeste no hay liturgias antiguas, excepto en latín. Lex orandi, lex credendi. La ley de lo que se ora es la ley de lo que se cree o se vive. La acción de la misa y el misterio de la misma se refuerzan con el uso del latín porque es un sacrificio y no una instrucción para el pueblo. Más acciones que palabras. Lo que sucede en el altar ya va más allá de nuestra comprensión, como sabemos. Nuestra sabiduría es finita, limitada. En el latín eclesiástico, la Iglesia encuentra unidad entre los cristianos en los numerosos grupos lingüísticos. Es venerable por su origen y antigüedad, ya que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Por otro lado, en Veterum Sapientia del año 1962, el Papa Juan XXIII nos describe algunas de las características del latín eclesiástico para fomentar el estudio de la lengua latina. Las primeras características que les destaco es que es fija e invariable, universal e inmutable. Pues si se confiaran las verdades de la Iglesia Católica, alguna o varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucedería ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades y, por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante que pudiera regular el sentido exacto de las demás. También otra característica, noble y augusta, puesto que la Iglesia Católica, al ser fundada por Cristo, supera mucho la dignidad de las demás sociedades humanas, es justo que no se sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Y ya para cerrar, llegamos hasta aquí con este pequeño contexto de por qué el latín en nuestra iglesia y por qué también se nos puede animar a orar en latín. Y ya, bueno, eso es una decisión personal, pero ya para cerrar y relacionándolo con este tema, aprovechando este video y este contenido de hoy, algo que también he visto en comentarios en las redes sociales y bueno, también relacionado a la Virgen María, es con el tema de Dios te salve, la salutación, el saludo del ángel Gabriel a María en la Anunciación. Algunas personas que obviamente se van del lado de que es adoración, que no es una honra, que no saben la diferencia entre adoración y veneración. Ok, eso no es un tema para este momento, pero alegan que el ángel le dijo Dios te salve porque tenía que salvarla de algún pecado, que no era virgen y bueno, como me rompe el corazón cuando se dirigen así hacia la Virgencita María, quise aprovechar este momento para, súper breve ya, para cerrar el video, compartirles el verdadero significado de ese saludo. La palabra salve es una interjección que se utiliza para saludar a alguien. Proviene del latín salve, que es el imperativo de salvere, que significa tener salud, estar sano. Sabemos que en inglés se dice Hail Mary, por ejemplo, y también pues se hace la oración Ave María. Y pues esto se usa para saludar a la realeza realmente. Por eso también la reacción de María en ese momento con el ángel Gabriel, como que, ¿cómo? Soy indigna, ¿cómo así? ¿Cómo yo, realeza? O sea, todo tiene su contexto. Pero por eso tenemos que leer atentamente y escuchar con humildad para conocer la verdad. Y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, podemos encontrar la palabra griega de salve,
que se utiliza en 4 ocasiones. 4 ocasiones. Siempre, siempre en relación con la pasión de Cristo. Por ejemplo, podemos leerlo en Mateo, capítulo 27, versículo 29, Marcos, capítulo 15, versículo 18, y Juan, capítulo 19, versículo 3. Los guardias se burlan de la realeza de Jesús diciendo: salve, rey de los judíos. Entonces lo pueden buscar, lo pueden leer, interiorizar y pues dar quizás una pequeña, no sé, investigación si quieren profundizar, pero esto es el verdadero significado del Dios te salve María, que era como un saludo a la realeza. Y fueron palabras de Dios, no del ángel directamente. El Señor fue, obviamente, que la saludó de esa manera. Y la tenía en tan alta estima y la colocó como parte del centro del plan de nuestra salvación. Así que bueno, ya eso era todo por hoy. Espero que les haya servido, edificado y nutrido espiritualmente, como siempre, este contenido. Y pues cualquier información que quizás ustedes entiendan, que me haya faltado, que quieran aportar, bienvenido sea en los comentarios. Déjenme aquí abajo también que no conocían ustedes del latín, de todo lo que hablamos en el día de hoy. Que otros temas también quisieran que podamos compartir en este canal. Esto me surgió a raíz de comentarios de ustedes, preguntas de ustedes mismos. Y si no son suscriptores los que preguntaron, quizás se lo pasaron por curiosidad a ver mi testimonio ese día, ese video. Y de igual manera lo agradezco porque esto nos ayuda a crecer y me incluyo ahí a todos juntos. Así que ya saben, like, me gusta. Si les aportó este video, comenten que aprendieron, que pueden aportar también, que sepan ustedes. Y suscríbete si estás llegando en el día de hoy, estás viendo este video por primera vez, mi canal también. Así que compartan, no se lo queden para ustedes solos, compartan este contenido, que seguimos edificándonos entre todos. Así que bye bye y seguimos la próxima semana con más contenido. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga.